Bueno, buenas tardes. Este es el tercer día ya, la tercera sesión, ¿sí? Nos faltarían 3 más, ¿sí? Son 6. No sé si recuerdan algo de lo que vimos en la sesión pasada. ¿Quién puede decirme algo acerca de lo que recuerdan alguno de los términos nuevos que vimos? Había uno interesante que empezaba por GILs. ¿Qué es el GIL? Había 2 tipos de GIL. ¿Qué busca? Sí, pero el GIL como métrica, ¿qué es capaz de medir? ¿Qué mide? ¿Qué tan efectivo es corrigiendo errores? La cantidad de errores que yo puedo corregir en una cierta etapa. Hay 2 tipos de GIL. Está el GIL del proceso y el GIL de cada fase. Hablábamos en que el GIL era para realizarse antes de la compilación, ¿no? ¿Ese sería cuál? No me acuerdo, pero sí creo que el GIL tiene que tratar con eso. Ese sería el GIL del proceso. Todo el GIL del proceso se mediría antes de la etapa de compilación. ¿Recuerdan? ¿Por qué antes de la etapa de compilación? Porque en el momento en que yo estoy compilando, pues el compilador es el que me va a detectar a mí los errores. Y el objetivo del GIL es que me mida a mí qué tan efectivo soy yo en el momento de eliminar los errores. ¿Listo? ¿Qué más vimos? Por acá hay una gráfica que es muy interesante, el tema de las métricas de tamaño. ¿Cuántos tipos de tamaño o qué características tiene un programa que yo voy a realizar? Puede ser que yo utilice un programa base, ¿sí? Que sería todo el círculo negro, y ese programa base yo borre algunas líneas, ¿sí? Algunas no las toque, otras las modifique, ¿sí? Y que eso lo una con otro nuevo programa, ¿sí? Del cual yo le adiciono líneas, utilizo las que son reuso o las que son funciones como tal. Recuerden que el reuso es completo, o sea, yo hago uso completo de la funcionalidad. Es diferente de la base. La base yo lo tomo como una referencia y la puedo modificar, en cambio el reuso no. ¿Ya? Y la parte verde que está aquí marcada se llaman las adicionadas y modificadas. El gráfico lo muestra. Estas son las adicionadas y modificadas. Dentro de las adicionadas está un conjunto que es el que yo planteo como para ser reutilizado luego. Entonces esas las marco como nuevas y reusables. ¿Sí? ¿Qué pasarían a ser luego? En el otro programa pasarían a ser reusables. ¿Sí? Entonces esta gráfica es muy interesante. Veamos qué más vimos. Los estándares de conteo. Creo que eso es suficiente como el repaso de lo importante. Ya en esta parte vamos a empezar a ver, vamos a terminar de ver lo que son el área de conocimiento 3, la medición del tamaño de estimación. Vamos a ver qué principios se deben de tener en cuenta en el momento de hacer una estimación. Entonces, miren, uno de los principales principios es, mire, la estimación es incierta. Yo no voy a tener una certeza en el momento de que voy a hacer una estimación. Si la estimación se hace lo más temprano posible, puede ser que tenga más errores, ¿sí? Y las estimaciones, como lo dice allí, pueden estar sesgadas por las necesidades de negocio o otras presiones. ¿Cómo sigue cuando se hace lo más temprano posible? ¿Con referencia a qué? Digamos que entre más rápido yo hago la estimación, más
O sea, cuanto pero entiendo temprano eso. o rápido. Temprano, ¿sí? Temprano la es etapa. conocimiento, ¿no? El Claro, proceso exacto, como tal. exacto. En el momento en que yo hago más análisis y estoy conociendo más acerca de lo que debo hacer, entonces puedo tener una estimación más acertada, lo que vamos más adelante. Si uno se debería tomar más tiempo en la estimación o en el análisis, en el conocimiento del proceso para poder estimar. Sí, realmente la clave es uno conocer muy bien qué es lo que tiene que hacer, tratar de identificar cada uno de los componentes que tiene que realizar o las actividades que debe realizar. Es un proceso que se mejora con la experiencia, entonces cada vez que yo voy a hacer una estimación y con la experiencia que tenga voy a ser un poco más acertado, ¿sí? También es una habilidad, ¿sí? Algunas personas pueden ser mejores estimando que otras, eso es normal. Y es un tema que se debe mejorar en la práctica, ¿listo? Otro principio es que la estimación debe ser coherente, ¿sí? O sea, no pueden haber ningún tipo de sesgo. O sea, si yo me guío por hacer algún tipo de sesgo, o sea, ahí es donde estoy cometiendo errores de sobreestimar o hacer subestimación, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan los otros dos términos raros? Blockchain y blockstream, ¿sí? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia de uno y el otro? Pues. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el término? ¿Qué son los dos términos? Entonces, ¿qué era el Bolster? ¿Qué? El Bolster, ¿no? Como el refuerzo, como no sé bien qué significa. Lo que nos decía era como la tendencia a uno a ser pesimista. Sí, que desviaran los errores para corregir. Perdón, ese es el que solamente tiene en cuenta lo bueno. Sí, que cuando uno va a hacer una estimación, Se basa más en las experiencias buenas. Eso. Se basa más en las experiencias buenas. Sí, Está olvidando el llevar detalle. las negativas. Ajá. es el recuerdo selectivo de únicamente los resultados que refuerzan una opinión o creencia. Por lo general se manifiesta olvidando las fallas y recordando solamente los éxitos. ¿Sí? Ese es otro término. Y el otro es el clutching, que es como agarrarse. Ese aquí hacía referencia. Dice, es la tendencia a un mal desempeño cuando se está bajo presión o cuando un buen resultado es especialmente crítico, negando así el desempeño exitoso de los proyectos anteriores utilizando los mismos procesos. ¿Sí? Es como la tendencia a ser pesimista en un entorno bajo presión. ¿Sí? Esos son dos términos, ¿no? Que son como enredados, pero pues que lo importante es tenerlos en cuenta. Entonces, uno es no dejarse llevar por la presión, ¿sí? O sea, cuando la presión está encima, entonces uno tiende a subestimarlo. Pues, pongámosle más tiempo a eso para no tener que esforzarme demasiado. O por el otro lado es que usted solamente ve del lado positivo, solamente lo positivo y pues puede tener una tendencia a estimar por debajo. ¿Sí? Esas son como las dos situaciones. Bueno, aquí es lo que nos hace énfasis es más que todo en el uso de datos históricos. ¿Sí? El uso de métodos definidos para hacer estimaciones.
En PSP, obviamente, se utilizan los datos históricos para apalancarse en la estimación y establecer una línea de referencia con la cual uno pues, puede ayudar a mejorar el proceso. ¿Sí? Y en ese caso el sesgo es mínimo. O sea, ya cuando uno empieza a utilizar datos históricos, el tema ya se vuelve más objetivo, no hay tanto, digamos, criterio a adivinar, por ejemplo, como lo hicimos al principio. ¿Ya? Bueno. También hay un margen de error, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y puede tener una fluctuación, pero eso en la medida que se va realizando, pues va a tener una tendencia general. Otro principio es la estimación en detalle. Se puede hacer la estimación por partes, entonces cuando uno lo hace por partes, el resultado puede tener un error menor, ¿sí? Que hacer el estimado general. Entonces cuando yo hago la estimación por partes, puedo ser más preciso, ¿sí? Miren que es muy importante lo que dice aquí. La estimación a detalle también ayuda a asegurar que la estimación está completa, ¿sí? Porque me ayuda a mí a identificar todas las partes que se deben construir, los pasos que se deben realizar, y de esa manera también me ayuda a revisar que esté completo, ¿sí? Bueno. En conclusión, si yo hago una estimación en detalle, lo que hago es reducir el margen de error en la estimación. ¿Ya? Utilizar los datos históricos, entonces puede ser cualquier dato histórico disponible. Bueno, ahora vamos a ver una palabra nueva que nosotros la hemos querido acá traducir como drivers. En la traducción que nos hicieron del Body of Knowledge, a los proxies le llaman sustitutos, ¿sí? No sé si está bien o mal, digamos, la traducción de drivers, me parece que es adecuada, pero otra manera también de verlo es como los sustitutos. No, recuerdo uno de los instructores del curso, cuando nos fue a explicar el tema, nos dijo que él, por ejemplo, a la empleada que él tenía en la casa, no, mentira, la empleada allá en la oficina de ellos, ella llegaba, hacía el café todos los días, ¿sí? Entonces él le preguntó a ella, bueno, ¿usted cómo hace para medir el café? Entonces, porque pues, se supone que yo puedo suponer que por cada vaso es una cuchara, pero si tiene que hacer 100 vasos, entonces cuenta 100 cucharas. Entonces ella le dijo, no, es que yo tengo un tarrito y yo sé que con 2 tarritos de eso ya hago los 100. ¿Sí? Entonces, el proxy es la representación de ese tarrito. Es como una definición, un sustituto de medida. Nos sirve para medir, estimar el tamaño y el esfuerzo. Eso es lo que... Esa es como la analogía que deberíamos hacer en un proxy. El nombre es de pronto un poquito enredado, pero digamos que la usabilidad que se le da es más práctica. Es probable que para que ella llegue a ese proxy, el capítulo, para que ella llegue a ese proxy, tuvo que haber contado las cucharadas y haberlas puesto en contar. Claro, hice el primer ejercicio, ¿cuántos me caen aquí? Aquí van 50. Entonces con otro completo las 100. ¿Sí? Simplemente yo creo que con los mismos datos históricos. Los históricos. Yo con tantos vasos, muchos de café, entonces si es esto, entonces, y ahí ya utilizo los datos históricos. Sí, exacto. El proxy lo que va a ayudar es que rápidamente en el proceso de planeación nosotros podamos
estimar el tamaño probable del producto, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo porque aquí ya está más adelante. ¿Cuáles son los criterios para un buen proxy? Entonces, el tamaño de la métrica del proxy debe correlacionar cercanamente con el esfuerzo necesario para desarrollar el producto. O sea, aquí lo que están hablando es básicamente es que los datos que yo tengo, ¿sí? La métrica que yo estoy utilizando, debe correlacionar el esfuerzo con el tamaño del producto, ¿sí? Entonces, si eso no tiene relación, pues no tendría un buen proxy, ¿sí? El proxy se debe poder contar directamente, o sea, si por ejemplo estamos hablando de líneas de código, entonces el tamaño del proxy debe ser eso, el número de líneas de código. Y el proxy me ayuda a mí para visualizar desde el inicio qué tan grande va a ser el producto, ¿sí? Aquí cuando hablan de adaptarse a las necesidades, es, digamos que hay que hacer un proceso de ajuste en el cual hay que ir, digamos, mirando los datos cómo se están comportando. Ahorita vamos a ver algo que se llama la tabla de valores relativos. No sé si lo recuerdan, nosotros hablamos en la sesión pasada acerca de esa tabla y les hacía un ejemplo de dónde salían las tallas M, S, XL, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasaría si, voy a poner un ejemplo, no sé si sea más correcto, que cogieran las tallas, que para sacar las tallas de acá de Colombia, ¿sí? Usaran el promedio de altura en Estados Unidos? ¿Qué resultados podría dar? Son muy grandes. Sí, cierto, son tallas. Por eso es que ustedes han notado alguna vez que uno dice, uy, pero esto es M y es una, sí, es una talla más grande de lo normal. Entonces, eso es lo que dice primeramente a mí. O sea, yo debo poderlo adaptar a mis necesidades, a los datos que yo tengo. Y debe ser sensible a las variaciones. O sea, yo puedo ir ajustando. Cuando estabas viendo el curso, Carlos, ¿no le dieron un ejemplo de proxy? Porque es que estoy Ah, echándole sí. cabeza, digamos, al carrito, pero ya he enfocado a lo que nos vamos. Sí, es que el proxy lo compone varias cosas. Entonces, allá vamos a terminar. Vamos a terminar viéndolo en la herramienta. Entonces, el proxy, ¿de qué se compone el proxy? Entonces, el proxy se basa en una tabla de tamaños relativos. Hay dos tipos de tablas de tamaños relativos. Como si los proxies, para generar un proxy se usa tal los tamaños así. Sí. Ajá. Entonces, básicamente aquí lo que se está tratando es de identificar como cuáles son los tamaños de los programas que yo estoy construyendo, ¿sí? Y aquí les voy a dar una clasificación. Hay dos maneras de hacerlo. Entonces, el método de ordenamiento y el método de la desviación estándar. Ya, básicamente son muy sencillos, ¿sí? No es nada sacado del otro mundo. Se pueden utilizar otros métodos, como dice acá, pero ustedes deben de cumplir con los principios de estimación de tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿Ordenamiento y cuál es el otro? el de ordenamiento y el de desviación estándar. Entonces vamos a ver cómo se construye la tabla de valor relativo por medio del ordenamiento. Entonces yo tengo una serie de datos, ¿sí? Tengo mis programas y los tengo contados en líneas de código, ¿sí? Entonces los ordeno de mayor a menor, ¿sí? De menor a mayor, perdón. ¿Listo? Entonces, allí me voy a los extremos. Escojo
cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor más grande. Esos van a ser mis extremos. Ese va a ser el very small y el very large, ¿sí? El mínimo y el máximo. El valor medio, ¿cuál va a ser? Pues el que está en toda la mitad de esos datos, ¿sí? Entonces, vayan haciendo el ejercicio mental. Entonces yo tengo una cantidad de programas y cada programa tiene un tamaño. Entonces cojo esos tamaños y los ordeno de menor a mayor. Bienvenido. ¿Listo? Entonces, tomo el menor, ese va a ser mi tamaño más pequeño, o sea, el programa más pequeño que yo he construido. Voy a irme al otro extremo y voy a mirar el programa más grande que he construido. Van a ser mis extremos, ¿sí? El mínimo y el máximo. Me paro en la mitad y ese va a ser mi programa promedio, ¿sí? O el medio. Para el grande, o sea, ya la talla L y S, lo que hago es elegir el punto medio entre la mitad y, por ejemplo, para el small, para el S, me paro en la mitad entre el más pequeño y la media. Entonces tengo pequeño, el small, very small, small, medio, y ahora sigue el large y el very large. ¿Sí? ¿Sí la pillan? Ahora viene otra que es un poquito más enredada, pero básicamente es casi que lo mismo. ¿Ustedes acuerdan en estadística cuando los datos tienen una distribución normal? ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Sí. Pues ahí es donde está la media, ¿no? ¿Dónde está la media? De la campana de Gauss. Ya estaba. La desviación es que tanto me estoy alejando de esa media. Sí, eso es. Lo que pasa es que a veces los datos pueden que no se comporten de una forma normal, ¿sí? O sea, cuando se comportan de una forma normal, entonces, aquí va a ser un ejemplo de la. ¿Sí? Entonces, aquí está la media. ¿Sí? No voy a ponerme a explicar estos temas estadísticos porque me voy a enredar. ¿Cómo así? No. Yo no me acuerdo perfectamente cómo es el tema, pero básicamente cuando uno aplica una serie de cálculos, que es lo que están explicando ahí en el primer punto, uno coge los datos que no tienen una distribución normal, le aplica el logaritmo natural y ya con eso obtiene una distribución normal, que es esto, ¿sí? Esa es la distribución de los datos. Entonces, la mitad de la campana es el punto medio, ¿ya? Estos datos también me van a dar una información que es la desviación estándar, ¿sí? Que se mata así como, ¿cómo se llama ahora? ¿Delta? No, delta no es. Esa. Sí, esa. Para yo calcular los valores, la tabla de valores relativos, lo único que tengo que tener en cuenta es la desviación estándar. Entonces, simplemente lo que hago es moverme al lado izquierdo y al lado derecho el número de desviación estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el very small es menos 2 veces la desviación estándar. ¿Sí? Ese es. Ahora,
para el valor small, entonces solo tengo que admitir donde estable la desviación estándar. Y lo mismo se hace al otro lado, pero se suma. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mis valores de unidad. Entonces yo calculo estos valores y ya aquí me dan, por ejemplo, este es el tamaño y aquí tengo el esfuerzo. El esfuerzo o el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí ya me da un valor, aquí me da el otro. ¿Sí? Aquí me da el valor promedio y así pues para eso hay una fórmula. Uno lo que hace es tabular los datos, aplicarle la distribución normal y luego saca la desviación estándar y obtiene los datos. Entonces, ¿por qué hablábamos de que el proxy se debe ajustar y debe ser dinámico en cuanto a las variaciones que tenga el proceso? Porque precisamente los datos pueden ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces yo debería ir ajustando esa tabla de valores relativos. Puede, por ejemplo, que en alguna situación yo haga un programa más grande de lo que yo ya había hecho, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Que para el caso de la primera opción para la creación de la tabla de valores relativos, cambiaría mi máximo y mi mínimo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Comprenden? ¿Tienen sueño? Me llamo a la señora les mi café. Bueno, hasta ahora, ¿qué se les ocurre para qué sirve eso? Pues puede marcar un desarrollo en 9, pues, como armar la tabla. Sí, supongamos, voy a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo que mi valor promedio es de 10. Recuerden que estamos hablando de líneas de código, ¿sí? Y que la desviación estándar es de 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían cada uno de los valores? La primera, la última. Se prende la luz. Pero creo que ese ejemplo no me va a servir. ¿Por qué creen ustedes que no sirve? El resto de veces la depresión está en la cero. Pongámosle 2. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, para construir mi tabla de valores relativos, cuáles serían mis valores, por ejemplo, para el BI1? La media menos los 2 veces Sería la mitad, pues el medio serían 5. Restamos 2 veces 10. 10. Ah, bueno, claro, acá. Entonces sería 4 veces 6. 6. Este sería 8. Este sería 12. Y este sería 14. Entonces, cuando yo voy a hacer la estimación, ¿sí? Yo ya tengo mi clasificación. Entonces, tengo, ya sé, por ejemplo, cuánto me puede medir un tamaño que sea del tipo small, por ejemplo. Son 8 líneas de código. Puede entrar en los datos históricos. Sí, esto sirve para hacer la estimación. Acá que estamos hablando del proxy, lo que vamos a hacer es calcular el proxy. ¿Ya? Lo primero que nos estamos apoyando es en la tabla de valores relativos, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el tamaño aproximado de cada uno de los grupos que yo tengo establecidos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer un programa, vamos a ponerlo así, voy a hacer 2 funciones, ¿sí? Entonces digo, la función 1 es de tipo large, ¿sí?
y la función 2 es de tipo S. Entonces, ¿cuántas líneas de código en total tengo que llenar para estimar? ¿No? ¿Sí? Entonces, si la función 1 es de 12, la función es de 8, entonces voy a estimar 20 líneas de código. ¿Sí? Eso es lo que probablemente me va a dar mi programa, pues porque se compone de esas dos funciones. ¿Sí? ¿Ya lo van como entendiendo un poquito más? ¿O continúan con dudas? Todo eso era para sacar la cantidad de litros. Sí, es que lo que Hacer el promedio de acuerdo a esa fórmula, ¿no? lo que estamos tratando de hacer es de darnos cuenta cuál va a ser el tamaño de nuestro programa para poderlo estimar, ¿sí? Para poder hacer una estimación más aproximada, más acertada, con los datos que yo tengo, ¿sí? Entonces yo ya tengo datos históricos, recuerden, yo tengo datos, tengo mi programa y la cantidad de líneas de código que yo utilicé. Por el otro lado es el tiempo que yo utilicé, ¿sí? Sí, más o menos lo ven relacionado. Para el caso del ejemplo estamos viéndolo en tamaño, entonces estamos mirando cómo agrupar los programas que yo ya he hecho, ¿sí? Y entonces los agrupamos en esas 6 clasificaciones: very small, small, medium, large y very large, ¿sí? Entonces ya al construir la tabla de valores relativos, yo ya tengo como una manera de ir clasificando los programas que voy a construir a futuro y poderles poner un tamaño, ¿sí? Para hacer la estimación más acertada. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí viene el método de estimación PRO. Es el método que se basa en la utilización del proxy, ¿sí? Básicamente lo que significa PRO es Proxy Based Estimation, estimación basada en proxy. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí al utilizar la tabla de valores relativos y comparándola con lo que yo voy a construir, ¿sí? ¿Listo? Entonces, con el método PRO, ¿qué voy a medir yo? ¿Qué voy a estimar? Perdón. No estoy midiendo, voy a estimar. Estimo dos cosas: el tamaño y el esfuerzo, ¿sí? Entonces, miren, aquí viene una parte muy interesante y es que no sé cuántos de nosotros lo hacemos en el momento de hacer un desarrollo. Y es un diseño conceptual. Para ustedes, ¿qué es un diseño conceptual? ¿Qué creen ustedes que hace uno en el diseño conceptual? Revisen el ejercicio que hicieron al principio. ¿Qué hicieron ustedes al principio? O sea, en el ejercicio que hicimos al principio del curso, ¿qué hicieron ustedes para llegar a hacer la estimación? Simulamos escenarios Sí. basados en conceptos, experiencia. Creo que, bueno, Andrés no está, pero creo que varios detalles, de lo ahí habló de varias partes, ¿no? Habló de unos ojos, ¿cierto? Sí,
Sí, como que No recuerdo más. hice un análisis pues como de los objetos y de los diferentes módulos a modificar. Oswald también habló de unos paquetes, ¿cierto? De unos paquetes y unas formas. Eso es como cuando uno me imagino que uno nunca lo escribe, nunca voy a hacer esto, voy a hacer el paquete, esta función, voy a hacer un cursor, pero uno nunca lo escribe. ¿Qué creen entonces ustedes que sería el diseño conceptual? ¿Cómo lo podrían ustedes definir? ¿Cómo creen que podría ser un diseño conceptual? ¿Y qué debería tener ese borrador? Al menos las funcionalidades mínimas, pero es El tamaño. No, porque ¿Cuál es la definición de el tamaño es el segundo punto. la definición de las funciones o objetos? Pero cuando dices definiciones es decir para qué va a funcionar, para qué va a ser ¿Qué voy a cada... construir y la funcionalidad de cada uno? Yo creo que no llega uno no deberíamos llegar a ese nivel todavía, pero sí es importante. El diseño conceptual básicamente son las partes que yo voy a construir. ¿Sí? Sí, pues puede ser. Pero, ¿cómo creen ustedes que encaja esa clasificación que dimos allí con el diseño conceptual? ¿Cómo creen ustedes que encaja allí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo hice, voy a hacer la función 1 y va a ser del tamaño L. La función 2 va a ser del tamaño S. ¿Cómo creen ustedes que encaja ahí el diseño conceptual con ese? ¿Verdad? Muy sencillo. Si ven que es que uno no tiene en cuenta ese tipo de cosas, o sea, son pequeños detalles que la verdad es muy importante tener. Pues básicamente un diseño conceptual es usted decir cada uno de los programas que va a construir, ¿sí? O sea, ponerlos en una hojita, en una lista y decir voy a tener que construir un paquete AE, voy a tener que construir un paquete SA, ahí es donde yo hago el diseño conceptual. Es como lo que es el formato integrado, ¿no? Pero El formato integrado, integrado. cuando está haciendo la programación, dice qué van a modificar y cuáles van a crear. Sí. O sea, esa parte está relacionada con eso. ¿Sí? Pero al formato integrado de desarrollo le hace falta algo muy importante. Él se basa en unas tablas que tiene, pero basados en del que lo hizo. No sé qué tipo de procedimientos están haciendo allí, pero desde el punto de vista PCP no es el más adecuado porque no va a estar utilizando los datos históricos. Pero ahí estamos haciendo el diseño conceptual. Pero sí hay un diseño conceptual porque usted está identificando cada una de las partes que componen el programa que usted va a hacer. Entonces yo necesito identificar cada una de esas partes, por eso necesito hacer un diseño conceptual. Un diseño conceptual es un diseño a alto nivel, no es detallado como decía Pilar, de pronto que explicar para qué sirve, no es necesario, simplemente necesito identificar qué es lo que debo hacer. ¿Cuántas partes? O sea, cada uno de los ítems que yo debo construir. A modo de socialización, el formato integrado, las reglas que él tiene pueden ser configurables, ¿no? Por cada programador y se le puede dar los valores. Sí, pues, uno lo puede configurar, pero pues creo que no es un proceso objetivo de estimación. ¿Por qué? Porque mire, usted coge y le pone un valor. Usted coge y le pone un valor allí, ¿cierto? Pero luego le tiene que poner en el, se me escapa el nombre,
¿cómo se llama el capítulo donde uno le pone un valor para corrección a la estimación? Sí, El redondeo de minutos. Sí, algo así. Como donde para agregarle tiempo. Sí, o si hay un campo donde vos a lo que te da, vos llegas y le aumentas más si consideras que ese no es. el esfuerzo, ¿cómo es? Corrección del esfuerzo, algo así. ¿Alguien tiene el Sí. formato por ahí? Puedes poner o quitar. Entonces ahí es donde viene lo que hablamos al principio de la presentación y es que viene un sesgo de mi criterio. Entonces yo le voy a poner ahí un valor de esfuerzo que yo considero que debería ser usado. No lo estoy haciendo de manera que esté utilizando un proceso estadístico adecuado. ¿Listo? Entonces mire, entonces vamos a hacer el ejercicio y ustedes ahí mentalmente van a ir viendo el primer ejercicio que hicimos, el de la formita, perdón, el segundo, ¿sí? El que hicimos al principio. Entonces, algunos hicieron el diseño conceptual, creo que sí, creo que otros lo hicieron general, dijeron, yo lo voy a hacer así y más o menos me muevo a esto, pero no detallaron qué es lo que había que hacer. Luego yo, después de que tengo el diseño conceptual, identifico los tamaños, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, esta función, yo creo que esta función va a ser de tipo L, large. Entonces voy a mi tabla de valores relativos y busco qué valor tiene para ese tamaño L. En el ejemplo de nosotros, el tamaño L tiene 12 líneas de código. ¿Ya? Entonces allí van teniendo ya un tamaño más o menos aproximado de lo que va a ser el programa. Listo. Estimar los otros elementos, estimar el tamaño del programa, o sea, ya hacer la suma, calcular los intervalos de predicción solamente para los métodos. Bueno, aquí viene otro tema. ¿Quién se acuerda de cuál es el intervalo de predicción que tiene PSP? ¿De cuánto es? El inicial. ¿Qué les pasa, muchachos? Hoy están más dormidos. La general de los sitios como que no trabaja. A ver si la voy Eso no lo vimos. Eso no lo veo. No sé. Ay, no, es que no estaba pensando así. Bueno, entonces, ya viene la señora que estaba hablando. No es de 15 minutos. ¿No? No es de 15 minutos. No, 10 horas. ¿Quién recuerda cuál es el intervalo de predicción que se maneja en PSP? ¿Se acuerdan la gráfica? Entre 35 y 35. Sí, entonces, ¿de cuánto es el intervalo? 70. 70. Pues de la gráfica. Por ahí que está en abogada. Es que no es preguntar, Sí, no especifica. Está haciendo la tiempo. Está sacando ahí. ¿Dónde yo quiero que mi estimación caiga? ¿En qué intervalo? Pues en el 70%. 35 por encima y 35 por debajo de mi proyección normal. ¿Sí? Entonces, ese último punto que hice allí, ¿sí? Es para ajustar simplemente eso. Si yo quiero que mis datos, pues, de alguna manera reducirlos, pues puedo cambiar el tamaño de intervalo de predicción y reducirlo. Bueno, entonces aquí es algo de lo que ya me adelanté, pero miren, el diseño conceptual básicamente es una representación de alto nivel, ¿sí?
enumeran allí los elementos del producto y de sus funciones. Se lo divide, o sea, el diseño conceptual lo divide, o sea, yo puedo dividir el paquete en diferentes funcionalidades, ¿sí? Aquí lo único que se necesita es tener en cuenta pues cada una de las partes, y con eso básicamente lo que yo voy a hacer es una estimación del tamaño de los pasos. Y no necesariamente refleja cómo va a ser realmente, ¿no? O sea, recuerden, es una estimación inicial que se va a hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, yo debo construir un diseño conceptual para darme cuenta qué es lo que debo construir, ¿sí? Y de esa manera yo voy a ir dándome cuenta cuál va a ser el tamaño del producto. Entonces, mire, aquí ya lo que básicamente nos dice es que, mire, compare el tamaño de las piezas, ¿sí?, con el tamaño conceptual, con el diseño conceptual, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a clasificarlas, que van a ser small, very small, medium, large, very large. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es eso, identificar más o menos cuál va a ser el tamaño de esa función. Bueno, aquí básicamente lo que yo necesito también tener en cuenta para estimar el PROCI es cuántas van a ser las líneas que yo voy a tener como base, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a hacer en el programa, pero si recuerdan en la segunda sesión que vimos, cuando les estaba mostrando el programa, que si yo colocaba un programa base ya me traía el número de líneas que tiene el programa, ¿sí? Eso es lo que me está haciendo allí. ¿Cuántas van a ser las modificaciones que le voy a hacer? ¿Cuántas voy a eliminar? ¿Cuántas van a ser adicionales a ese programa? ¿Cuántas van a ser añadidas, las partes añadidas? ¿Cuáles van a ser las de reuso y cuáles van a ser las de no reuso planeado? Bueno, aquí viene algo que vimos al mostrarles la herramienta. No sé si recuerdan que el método PROC tiene 4 opciones para escoger, ¿sí? Son el método A, B, C y D, ¿sí? Finalmente uno lo que busca en la medida que tiene más datos es poder llegar a utilizar solo los métodos A y B, que son los que manejan los datos históricos, ¿sí? El método D y C, realmente cuando uno comienza el proceso de PSP, el único método que debe utilizar es el D. ¿Y qué es el método D? Que fue lo que hicimos al principio, ¿cierto? Yo estimé a mi juicio cuánto me voy a demorar, cuánto va a ser el tamaño del programa, ¿cierto? Cuando yo ya tengo más de 2 datos, ¿sí?, que puedo hacer un promedio, porque pues para hacer el promedio necesito por lo menos 2 datos, puedo utilizar el método C. Perdón, el método C. Entonces, si tengo ya 2 datos, puedo utilizar el método C, que es básicamente un promedio. Pero ya si tengo más de 3 datos, puedo empezar a utilizar el método A y el método B. Utilizar uno o el otro depende de unas características que PSP nos da. Hay unos indicadores, unos valores que definen qué tan efectivo es utilizar el A o el B. ¿Sí? Esto ya es más como una receta. La descripción del método ya existen dadas. Sí, claro. Lo que pasa es que la herramienta no lo hace automáticamente. Ella le da a uno los valores de los coeficientes. La diapositiva está que es el método. Sí. Pero más adelante ya lo pasamos.
Es que realmente aquí nosotros no deberíamos profundizar en eso. Vamos a darle la presentación. Ok. Ya, el A, B y C, B y C. Entonces, ¿qué significa cada uno de todos? Eso lo vemos en la herramienta. Sí, en la herramienta. Mire, pero básicamente el, el método A se basa en déjenme un segundo aquí. Lo tengo por acá. O si quieres. No, está bien. Sí, es que yo tengo por acá esa presentación de apoyo. Ajá. Muchas gracias. Luis. Eso es como information, es como para la metodología de algo muy parecido. Sí. Con el Para, manejo es para manejar el ciclo de vida. Pero entonces incluye todo el tema de repositorios, despliegue automáticos. ¿Ah? Sí, es como se estaba hablando. Le vas a ayudarle a Juan Carlos a evaluar la herramienta. Así sí nos sirve, no sirve. Entonces nos van a mostrar cómo puedo usar con Java y con temas de Oracle. ¿Qué es el punto? Porque es que la parte de repositorio, eso es bravo, eso no puede con eso. O sea, no es tan natural como en Java. Sí, entonces la idea es que nos muestren eso. Aprovechar y preguntarle. Y también, ¿ustedes quitaríamos el mismo proyecto? A ver qué. O se tendría que fusionar, hay que Sí, eso si es. se puede con... Hay que mirar cómo se conecta. ¿Sí? 8, a 3,5. ¿Cuál es la agenda de todo el día?
recién sale. Porque yo te paso con Bueno, voy a mostrarle la herramienta. Pues voy a mostrarles aquí la herramienta para que nos guiemos con el tema del método. Voy a escoger el programa 3, ¿sí? Porque ya con el programa 3 ya puedo tener los datos suficientes para poder escoger el método A o B. porque ya tengo dos programas en la herramienta. Sí, es que básicamente lo que son el método A y B son regresiones lineales. ¿Sí? Yo simplemente le hago una regresión lineal a mis datos y obtengo la tendencia que van a tener a futuro, ¿ya? Y eso lo hago pues por medio de la regresión lineal. Entonces para eso necesito más de 3 datos. ¿Ya? Es por eso. Lo que pasa es que hay unos coeficientes que le ayudan a uno a determinar si utilizar el método A o el método B es correcto, ¿no? Entonces les voy a mostrar acá. En este caso, aquí estamos viendo, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, ¿listo? Entonces, aquí ya estoy en el programa 3. Mi productividad en este momento es de 34.1. En ese momento del programa 3. Ya tengo una productividad de 34.1 líneas de código por hora. ¿Cómo le va? ¿Empezaste con 10? ¿Tu Sí, base fueron 10? es que aquí ya es que aquí el programa 3 ya es una cosa loca. Parece que ya está calculado todo, ¿no? Pero cuando uno comienza con los datos del 2. O sea, es decir, que si yo estuviera empezando el 3 desde 0, acá me aparecería la productividad del 2. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces yo no recuerdo si fue que yo modifiqué esto. Pues mira que dice 0. Ay, yo creo que yo lo pagué. En algún lado hicimos un cambio y decía 10. Sí, porque recuerdo que en el anterior. Yo creo que lo moví en algún lado. Y me cambió. Vamos a ver el 3. Entonces, miren, la productividad en este momento es de 34.1. Aquí la actual, o sea, la que me dio, o la que tenía planeada más bien era de 31.1. Tenía planeado gastarme 606.4 minutos, ¿sí? Realmente me gasté 464, por eso digamos que aumentó la productividad. ¿Sí? De aquí ya empiezan a aparecer unos datos interesantes. Esto es una primera métrica que es el CPI. Denme un segundo. Voy a traer un documento que necesita en este momento. CPI. El CPI es un índice que nos indica qué tan efectivo soy yo en las estimaciones. Miren, el CPI lo que me mide es el tiempo total planeado de desarrollo a la fecha sobre el tiempo total de desarrollo a la fecha. Sí, perdón, el tiempo total planeado de desarrollo a la fecha
sobre el tiempo total de desarrollo real. O sea, me toma el tiempo que yo planeé sobre el actual. ¿Sí? Sobre el desarrollo real a la fecha. Entonces, miren, yo divido este dato, ¿sí? Este dato planeado sobre este, ¿sí? Y eso es lo que me indica a mí qué tan efectivo soy yo en el momento de hacer la planeación. ¿Qué pasaría si este indicador es mayor a 1, es por encima de 2 o 3? Sí, estimando un tiempo, sí planeando un tiempo muy alto, muy por encima. Si esto es 2, significa que estoy planeando el doble del tiempo. Si es 3, el triple. Ahora, si esto es, digamos, cercano a 0, pues nunca va a ser 0, pero pues, digamos lo más cercano a 0, pues digamos que ¿Es mejor? lo ideal sería 1. Porque si está por debajo de 1 significa que usted está estimando menos tiempo de lo que realmente se debería demorar, o de lo que se demoró. ¿Sí la alcanzan a ver? Esto simplemente es una división. ¿Qué pasa si yo tengo el denominador más grande que el numerador? ¿Cuánto me va a dar? Negativo. Por debajo de 1. No, negativo nunca. Una división nunca te va a dar negativo. Sí, interesante. ¿Sí? ¿Qué pasa si me da mayor a 1? Significa que yo estoy estimando más de lo que realmente me demoro. ¿Sí la ven? Miren que la verdad es uno de los temas que más, donde más uno se enreda. Pero es cuestión de ponerle sentido común. O sea, el tema de fórmulas y todo eso, a mí personalmente me enreda, en el curso me enredó mucho. Y en el momento en que nos lo dieron, no, pues, no fue muy explícito que digamos. Entonces, cuando uno le empieza ya a razonar un poquito más, a ponerle como el sentido común de por qué está ese indicador allí, ya uno lo va entendiendo. Pero básicamente es eso. Entonces, el CPI, que significa índice de desempeño del costo, casi como está en inglés, por eso es que es complicado de traducir, porque en inglés sería Cost Performance Index, CPI. Listo. Otro dato aquí interesante es el porcentaje de reuso que yo estoy haciendo. Yo aquí no tengo nada que haya reusado, ni tengo nada que haya estimado, planeado como reutilizable, no tengo nada. Y estos indicadores son muy interesantes porque entonces me dicen, bueno, pues qué tan efectivo soy yo para hacer el reuso del código, ¿no? Eso me ahorraría tiempo también, ¿sí? Pero ese porcentaje sale, o sea, ¿de qué? Pues si yo por ejemplo tengo en total 1000 líneas de código, ¿sí? En todos los programas, y de esas 1000 líneas yo he dicho que voy o cómo lo podría decir, de esas 1000 líneas, 100 ha sido con reuso. Entonces yo tengo un porcentaje de reuso del 10%. ¿Sí? Eso es lo que me ayuda a mí a calcular eso. Y lo otro es que yo, por ejemplo, he construido programas que a futuro considero que voy a utilizar. ¿Sí? Uy, esperen, la cámara tiene un defecto y es que se desenfoca cuando Estás abatiendo la cámara. Cuando llega la luz. Ah. Esto le va a poner acá.
Listo, entonces van entendiendo los términos acá. Ahora mire, aquí aparece otro indicador interesante. Defectos por cada 1000 líneas de código. ¿Sí? Pero acá me dice, porque acá me dice los defectos encontrados en las pruebas por cada 1000 líneas de código. Entonces, a la fecha yo tengo 7.6 errores detectados en la etapa de pruebas. Pero eso lo proyectan o sea, a 1000 líneas de código, o sea, es como hacer una proyección. O sea, que en un programa que tenga 1000 líneas, yo por lo menos voy a tener 7.6, casi 8, o 8 más bien, 8 defectos en esas 1000 líneas de código. O me podrían detectar 8 errores en la fase de pruebas. ¿Ya? Y en general, en total, ¿sí? En total en todos los programas, en toda la construcción, en todo el proceso, he tenido 38 errores por cada 1000 líneas de código. O sea, hacen la proyección a 1000 líneas de código. Ese total no es de pruebas. No, está incluido las pruebas. Es que aquí simplemente acá lo que hacen es referenciar cuántos errores hay en la etapa de pruebas. Recuerden que uno de los objetivos de PSP es que en la etapa de pruebas se produzcan el menor número de errores, ¿no? Entonces por eso este numerito es más bajo que el de acá, que el general, porque puede que yo detecte errores en la etapa de revisión de código, de diseño, etc. Bueno, ¿y quién me ayuda a interpretar este de acá, el yield? Que a la fecha tengo un porcentaje del 60%. ¿Ustedes creen que es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? ¿Por qué es bueno? Porque El se mide en errores. ¿Qué mide el yield? ¿Qué mide el yield? ¿Quién lo recuerda? es la capacidad de Entonces, si yo tengo 100 errores, ¿cuántos errores podría encontrar en el momento de hacer la revisión? 60. O en el momento de ejecutar el proceso. Realmente acá no dice específicamente si es el yield, pero como es general, este es el yield del proceso. ¿Sí? Acuerden que hay dos tipos de yield, el yield del proceso y el yield de cada fase. Este es el yield del proceso en general. ¿Y el yield del proceso se mide antes de qué? la compilación. Entonces, antes de compilar, yo puedo llegar a remover el 60% de los errores que cometí. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que es bajito, es alto? ¿Es bueno, es malo? Yo creo que es bajito. Estoy leyendo un. Ahí no tiene comparación. Realmente el PSP busca que uno pueda llegar a obtener yield del 90%. Antes de compilar. El 90% Del 90%. ¿Sí? Entonces, si uno, por ejemplo, miren que aquí ya que detectamos, ¿quién se arriesga? ¿Qué detectamos aquí como mejora? O ustedes, ¿qué pip se les ocurre acá con este yield? ¿Recuerdan qué es las pip? Propuestas de mejora del proceso. Ajá, y que recuerdan que debe tener las pip. ¿Yo qué debo tener en la pip? Oswald, ¿no recuerda? Pues debo tenerme objetivos que pueda medir.
Entonces, si yo me propongo, si yo hago una propuesta de mejora, digo, voy a mejorar mi yield de proceso en un 30%, ¿cierto? Para llegar a un total de 90. En el próximo programa yo lo puedo medir. Claro, pues aquí la herramienta me lo hace, pero va a estar allí. O sea, los cálculos se van a poder hacer y voy a poder medir el giro. Entonces, voy a tener algo con qué compararme. Voy a decir, efectivamente, mejoré mi yield en un 30%, porque ahora mi yield actual es del 90% comparado con el programa anterior. Esa es una propuesta de mejora correcta, porque se puede medir, la puedo llegar a establecer en un valor. ¿Sí? Miren qué interesante esos indicadores. Bueno, aquí básicamente voy a mostrarles un poquito más. No sé si esto ya lo vimos, no sé si alguien lo recuerda. La parte de aquí arriba la vamos a ver ahorita. Pero, ¿quién recuerda esta parte de los tiempos en fase? ¿Cómo se interpretarían estos tiempos? Mire, estos valores realmente no es que yo los coloque al azar, ¿sí? Sino que yo por acá voy a volverme un poquito y voy a utilizar la plantilla de estimación del tamaño, ¿sí? Entonces miren cómo quedó este programa 3. En este programa 3 yo ya lo que hice fue implementar un paquete, ¿ya? Básicamente lo que este programa tenía que hacer era calcular la desviación estándar, bueno, tenía que ver un poco de resultados estadísticos, ¿ya? Entonces, cuando yo hice la estimación, yo dije, mire, voy a utilizar como base uno que ya había utilizado en el programa 2, que se llama, por ejemplo, truncar datos, ¿sí? Que ese como base tiene 8 líneas de código. De ese planeo modificarle 2 y adicionarle 5 más, ¿sí? Del segundo programa base, que se llama calcular media y desviación P, tiene como base 26 líneas de código. Pretendo modificar solo uno. Ese es mi plan, ¿sí? Aquí miren que aquí ya tengo un plan más detallado de lo que voy a hacer. ¿Listo? Y ya las adicionales, o sea, nuevas funcionalidades que voy a agregarle al paquete, entonces aquí ya las empiezo a clasificar, ¿sí? Entonces, este tipo de parte es como un estándar, ¿no? O sea, si es para hacer cálculos, si es de manejo de datos, si es de entrada y salida de datos, si es de lógica, si es de configuración o es simplemente manejo de texto, o sea, desplegar texto. Entonces, digamos que esto ya es un estándar, pero esto también lo podemos clasificar, no es obligatorio usarlo. Entonces aquí simplemente lo que me dice es, bueno, ¿cuántos de esos voy a construir? Ah, pues uno, no necesito más. Y yo estimé que ese tamaño iba a ser L. Cuando yo le pongo el tamaño, él inmediatamente me pone el tamaño de la tabla de valores relativos que yo tengo ya calculado. ¿Sí ven? Entonces, si yo lo modifico, por ejemplo, le pongo very large, ya dice, eso va a ser de casi 29 líneas de código. Dejémoslo como está. ¿Listo? Entonces, aquí yo lo que hice en mi diseño conceptual fue decir, voy a construir este paquete y le voy a agregar estas funcionalidades. ¿Sí? 1, 2, no sé cuántas más.
aquí puede haber pasado que, bueno, aquí no me pasó, puede haber pasado que yo omití alguna, ¿sí? O sea, me faltó considerar un procedimiento adicional. Entonces lo que uno hace aquí es que en el planeado le pone 0 y en el actual le pone el tamaño que le calculó el programa al final. No tengo reusada, pues como vemos en el indicador. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algo que es lo que tiene que ver con la estimación. Entonces, el método PROOF se utiliza tanto para la estimación del tamaño como el tiempo. Miren, hay dos columnas, tamaño y tiempo, ¿sí? Y aquí es tan sencillo como uno moverse en cada uno de los métodos, ¿ya? Entonces, mire, en el programa 1, para ambos escogimos D, ¿sí? Para el programa 2, ya se podía escoger entre C y D, ¿sí? Y en el programa 3 se podían ya pensar en escoger A, B, C, D, pero entonces finalmente yo no lo pude escoger. ¿Por qué? Entonces mira, aquí empiezan los temas. Cuando uno escoge el método B, ¿sí? Aquí ya hay una restricción, debo tener por lo menos 3 datos, ¿sí? Sí, aquí nos faltarían otro dato. Voy a salirme a que tiene el programa 3. No sé por qué en este parte del programa tiene algunas restricciones para que uno no utilice los métodos sin haber pasado por los anteriores programas. ¿Ya? Entonces mire que solo hasta el programa 5 es donde se puede llegar a utilizar el método P, por ejemplo, o el método A. Entonces está tomando una referencia de al menos 5 programas anteriores. Sí, pero realmente uno para hacer una regresión no necesita de datos. Pero se ve por el tema de la exactitud, ¿no? O sea, porque no, entre más datos, pues más exacto va a ser. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Finalmente yo la estoy embarazando porque creo que aquí está en C, ¿cierto? Entonces, mire, hay un proceso para usar el método PROOF, ¿sí? Entonces yo tengo 4 opciones, A, B, C y D, ¿sí? Entonces cuando uso D, simplemente lo que yo le estoy diciendo es, mire, voy a ojo calcular este tamaño, estamos calculando el tamaño, ¿listo?
Cuando uso el método C, está haciendo un promedio, ¿sí? Para calcular el tamaño. ¿Ya? Aquí, así, tamaño, ese es el proceso. Ya. Cuando ya utilizo el método A y el B, entonces ya viene un cálculo más, digamos, más exacto. Entonces, él aquí, cuando hace el cálculo con el B, él tiene varios parámetros. Entonces, por ejemplo, la correlación de los datos, o R cuadrado, es de 0.69. Para yo poder utilizar el método B, hay una regla. Debe decir que R cuadrado, o sea, la correlación debe ser mayor o igual a 0.5. Entonces cumple. ¿Sí? Luego dice, beta 0 debe ser lo más cercano posible a 0. ¿Quién recuerda cómo es la fórmula? Una línea recta. Sí, bueno, las matemáticas. MX más B. Sí. Creo que la perdí. La otra es la que va a subir. Resulta que aquí ya Y no es 10, sino es beta 1. A lo mismo. Entonces, cuando beta 0 tiende a 0, significa que los datos tienen correlación. Cuando los datos son correlacionados. Entonces, si yo tengo dos valores, estoy midiendo el tiempo y las líneas de código, yo esperaría que la gráfica sea así. Se me escapa el nombre cuando tiene una media de 1. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, si esto lo estoy midiendo en minutos, entonces en un minuto hago una línea de código. ¿Sí? ¿Sí? Algo así. Sí. Entonces, si esta es la representación de esta línea, beta 0, ¿dónde estaría? Beta 0 sería, si yo hago x igual a 0, ya me volví a calcular. Si hago x igual a 0, ¿qué pasa con beta 0? Sí. Es 0. Entonces, por eso es que la intención de esa fórmula, en esas restricciones, de que el beta 0 sea lo más cercano al 0 posible. Si a mí me da, por ejemplo, en este caso que es 80, no me está diciendo que los datos no se están correlacionando adecuadamente, sino que realmente la gráfica está empezando como por acá. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Que para 0, para un tiempo 0, yo tengo 80 líneas de código. No tiene sentido. Ya empezó con una línea más. Sí, o sea, ahí me está diciendo que yo sin hacer nada ya tengo 80 líneas de código. ¿Sí? ¿Ves? Esos son los criterios que empiezan a decirme a mí que el método ya no es tan efectivo. Entonces no lo debería poner de cuenta. ¿Sí, pilla? Hay otro. Pues es lo ideal, ojalá podamos hacer algo al final, pero creo que el tiempo no nos va a dar. ¿Cuánto te hace falta? 13. No, hace falta bastante tema y pues la idea es que sí hagamos un ejercicio, pero está buena la idea de Osvaldo,
O sea, por lo Es que menos esto ahí, es que miren, que meterle la mano. miren, esto Experiencia es, me dice. lo que nosotros estamos viendo es el ejercicio de 2 semanas del curso. Entonces, resumirlo en 2 horas es muy complicado, porque pues primero tenemos que tomar tiempos, y luego cada uno construir sus datos. Entonces, no hay espacio para eso. Pero lo estamos haciendo con los datos ya que están almacenados en la herramienta. Si no todo da falso así, sin hacer nada ya tenemos datos para vender. ¿Sí? Bueno, Y entonces, cambia de método, a ver qué hace. sí, bien. Bueno, estamos ¿Cuál es el viendo método A? Dice el método B, yo les muestro. el método A, mire, el método A ya tiene más caras. ¿Sí? Sí. Mire que el método A, ya el beta 0 empieza en 9, pero no es adecuado. Porque es que hay otros criterios, ¿no? Con el método A, con el método B, perdón, me dice que beta 0 debería ser más, bueno, cuando estamos viendo el método A, perdón, que el valor absoluto de beta 0, entonces tiende a 0. Ah, pues entonces. Claro, este es el resumen de la fórmula que hay que aprenderse para el examen. Yo lo hice resumido, los puedo copiar. Sí, como estudié para el segundo, le hago la aclaración. Yo perdí el primer examen. Eso es enredado al principio. Pero no tiene 2 intentos. Bueno, y en el segundo día ¿Qué estamos pasa? estresados. Ya no te certificas. Tienes un tercero, pero te toca pagar una parte del examen. Si ya pierdes el tercero, ya te toca esperar un tiempo para presentar el cuarto. Y así Toca van pagar los dinero. millones. ¿Cuánto vale? Y esperar. Y el tercero te lo pagan el curso. El tercero no lo paga El gobierno. la convocatoria. Y te cobran lo que te cobran el curso. No, la convocatoria realmente No, lo que porque le es ganar, pide. pero no importa si son todos los intentos que se Ajá, hacen. correcto. O sea, si usted se certifica, ya con eso pasa pasa uno de los Uno de los ítems requisitos. para la condonación. Pero realmente, bueno, experiencia personal, Y para postularse para eso le hacen algún examen antes o algo. no. Todas las personas que quieran postular. No, pues No, pues te eso. piden conocer un lenguaje de programación y pues ser profesional en algo pues, que tenga que ver con, ¿cómo lo diría yo? Con programación. Porque esto es enfocado a la programación. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar aquí una anécdota y es bien. El examen se puede hacer en inglés y en español. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el curso, todo el curso lo dicta una persona en español, pero todas las presentaciones son en inglés. Y las abreviaturas y todos los temas están en inglés. ¿Sí? El libro está en inglés. Entonces, si uno no es fuerte en el inglés, ahí me incluyo, pero lo mejor es empezar a hacer su propia traducción. Yo hice la traducción del Body of Knowledge y entonces ahí empezar a tratar de hacer similitudes. Cuando solicité presentar el examen, yo solicité hacerlo en español. En español hay una ventaja. Cuando uno lo solicita hacer en español, le dan a uno hora y 50 minutos. Cuando lo presenta en inglés, solamente le dan hora y media. No, creo que es más, porque son 80 preguntas. Sí. ¿Qué tan bien traducido está? No sé, yo todos los presenté en español. La diferencia es que, mire, en el principio, si uno se va confiado, se puede estrellar. ¿Confiado en qué sentido? Uno hace el curso de las 2 semanas y dedica solo a eso y uno se va diciendo, bueno, yo entiendo y pues no voy a necesitar practicarlo. En el examen hay muchas cáscaras.
Entonces usted hace un cálculo y le da una cosa y ese resultado está ahí. ¿Sí me hago entender? Y resulta que ese no es el correcto. Y eso me pasó. A mí me pasó sí, a mí me pasó en el primer intento que yo llegué y yo terminé en 1 hora. Y yo, no, sobrado, estuvo muy fácil. Y repasé y me morí como media hora repasando y no, ya listo, pum, leí, lo paso. Uy, bueno, segundo intento, el segundo intento sí ya es diferente. Porque es que uno tiene que tomar el tiempo para leer las preguntas y analizar lo que le están preguntando. Y allá le ponen a uno mucho a hacer cálculos, a utilizar las fórmulas. Y ahí es donde están las cáscaras. Ahí es donde están, hay muchas cáscaras. Cuando hice la segunda presentación del examen, ahí me di cuenta que es que realmente uno tenía que tener mucho cuidado cuando seleccionar la respuesta. ¿Y con cuántas se pasaban? No te dice. Te dicen si pasa o no pasa. Y ya, o sea, y eso es sin anestesia. Paso o no paso. Ya. Pero bueno. Gracias a Dios se logró el objetivo. Entonces, bueno, para que terminemos, quiero terminar de mostrarles acá entonces los criterios para escoger a hoy. Ya los van entendiendo, o sea, van entendiendo cómo es la dinámica de escoger un tema al otro. Si ustedes vieron al principio, en el programa 5, yo llegué a utilizar todavía el método C, ¿sí? Que el método C es un promedio. No podía utilizar ni el A ni el B porque ya empezaban a darme valores que no, como que no tenían correlación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un beta 0 de 9.8, a mí me indicaba que sin empezar, sin llevar nada, ya tenía 9 líneas de código. Entonces no tiene como sentido. Por eso ese valor tiene que tender a cero. Ser lo más cercano a cero posible. Cuando las líneas de código, estamos hablando ya de más de miles, pues un valor de 9 no es tan descabellado. ¿Sí? Pero cuando ya no son ese tamaño de programas o esa cantidad de líneas de código, 9 sí puede tener una representación notable. Listo, entonces miren, simplemente con ese parámetro ya nos dimos cuenta que ni el A ni el B nos sirve. ¿Sí? Lo mismo pasa para el tiempo. Entonces el tiempo se calcula de la misma forma. Yo puedo escoger para el tamaño un método y para el tiempo otro método. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si cojo el método B, mire que sin tener una línea de código, porque aquí ya lo que estoy es mirando el tiempo con líneas de código, me estoy gastando 213 minutos. ¿Sí? Entonces ya no tiene sentido. Entonces, de hecho, los criterios para el tamaño son diferentes, ¿no? Para el método B, el valor de beta sub 0 debe ser menor al 25% del nuevo programa. O sea, yo debo mirar el programa, ¿cuánto me dio? Aquí el programa, el total, me dio 62.19. ¿Sí? Es este. Y este valor debería ser por debajo del 25% de este. Entonces ya entra, no sirve. ¿Sí? Y si escojo el método A, no, pues sí es menor, pero no es el 25% menor que el valor estimado. Entonces, ya. Y aquí les estoy explicando uno de los criterios, porque hay más. Entonces luego uno, después de revisar el beta sub 0, miren, por ejemplo, aquí el coeficiente de correlación R² es mayor a 0.5. Entonces
hay que empezar como a hacer una lista de chequeo y son como 3 ítems que hay que tener en cuenta. Realmente esto es algo que una herramienta lo puede hacer, ¿sí? Puedes definir cuál es el mejor método, pero a manera de ejercicio en el curso nosotros teníamos que decidir cuál método era el correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, cogía y hacía la estimación con el método A en este caso, me devolvían el programa diciéndome no es el método adecuado para hacer la estimación. Entonces, por eso aquí me tocó coger todavía el C. ¿Sí? Listo. Mire que aquí ya tiene sentido, el beta 0 lo pone a 0 para ambos casos y ya el valor de, digamos, es aproximado a 1. No es tampoco el ideal. Pero bueno, ahí van cuadrando los datos. Mire que aquí lo que básicamente hace el programa es que calcula el tamaño del próximo. Entonces aquí lo que uno hace es decirle, bueno, de qué parte se va a componer el programa y él le va a decir el tamaño. Y la suma de esos tamaños es el tamaño estimado del próximo. Entonces aquí ponen una formulita. El tamaño estimado del proxy es igual a las líneas adicionadas de la base más las líneas planeadas adicionadas, ¿sí? Más las modificadas. ¿Sí? Entonces eso en este caso da igual a 62. Ese es el tamaño del proxy, es decir, la estimación del tamaño. ¿Ya? ¿Sí les queda un poquito más claro qué es el proxy? ¿O sigue siendo un poco enredado? ¿Cómo la ven? Entonces yo creo que por hoy podemos dejar aquí, vamos, quedamos en la presentación. Vimos pues, cómo seleccionar el método A o el método B o el C o el D. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Espero verlos el próximo viernes y donde vamos a terminar el lunes. Si Dios quiere, vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico.